There we go. All right. Well, good evening, everyone. Buenas noches a todos. Everybody here? ¿Todos pueden escuchar bien? Okay. So as you can hear, I have a little bit of a cold. Como pueden escuchar, estoy un poco resfriado esta noche. For me, I usually do not get sick, Normalmente yo no me enfermo, but sometimes if I go for a long time without sleep, then I get a scratchy throat. pero a veces cuando paso mucho tiempo sin dormir, sí me enfermo de la garganta. And the week before I went to football camp, I was actually not getting enough sleep. Y la semana antes de que me fui al campamento de fútbol americano, no estaba durmiendo lo suficiente. And camp was really bad because the boys stay up late and then they get up early in the morning. Y en el campo era hasta peor porque van a acostarse muy tarde y luego se levantan muy temprano. And while I was there, I tried to get some sleep during the day. Y mientras estábamos ahí en ese campo, intenté dormir durante el día. So one time I went into where the beds are and I tried to sleep, but then boys kept coming in and waking me up in between all day long. Entonces una vez traté de irme a los dormitorios para intentar a dormir, pero los muchachos me seguían encontrando y me despertaban. And then another time I went out into my car in the parking lot, I tried to sleep, but then people would come around my car and they'd be talking to each other there too, so. Y otra vez intenté ir a mi coche en el parqueadero y dormir ahí, pero la gente también hacía mucho ruido ahí y me despertaban. Still working on it, and I'm hoping I can catch up on my sleep this week, so. Y espero poder dormir más esta semana que viene. And also, Gregory's not feeling well tonight, and Stephanie's also not feeling well, that's why they're not here. Y también Gregory y Stephanie se sienten enfermos, entonces por eso no están aquí esta noche. Last Sunday night I wasn't here, but I heard you had a good time with Brother Sturts. Entonces la semana pasada no estuve aquí, pero escuché que sí tuvieron un buen tiempo aquí con el hermano Sturts. So I'm thankful that I have people to fill in when I'm gone. Y estoy agradecido de tener gente que puede estar aquí cuando yo no estoy aquí. And one of the reasons why I always have someone else come is because we need someone to preach, but we also need someone to play piano or guitar. Y la razón por la cual siempre pido que otra gente venga es porque ocupamos a alguien que predique, pero también alguien que pueda tocar algún instrumento. And of course, Isaac wasn't here either. Y claro que tampoco estuvo aquí Isaac. Maybe if Dylan had stayed, we could have had him in the group by now. Y tal vez si Dylan se hubiera quedado, él también hubiera estado en el grupo ahorita. Anyway, I'm thankful that we can have other people come and share the Word of God with you as well. Pero estoy muy agradecido que podemos tener otra gente que está aquí para compartir la palabra de Dios con nosotros. I'm finishing up the series I'm preaching about the basics of the Christian life. Entonces estamos terminando esta serie que estamos estudiando sobre las básicas de la vida cristiana. I think after tonight I have one more, and then we're going to talk a little bit about the book of Genesis. Creo que después de esta noche nos falta una lección más y después vamos a ver el libro de Génesis. And so we went through many important topics. Entonces ya hemos repasado por muchos temas importantes. We talked about how you can know you're saved. Hablamos cómo uno puede saber que es salvo. We talked about baptism. Hablamos del bautismo. We talked about growing in your faith and reading the Bible. Hablamos sobre crecer en la fe y también leer la Biblia. We talked about prayer. Hablamos de la oración. And they can seem like common topics that everyone knows. Y pueden parecer como temas comunes que todo el mundo sabe. But the truth is the basic things are things that Christians still struggle with. Pero la realidad es que las cosas básicas, la gente todavía batalla con esas cosas. Even when you've been a Christian for a long time, you still need to remember the gospel. Aún cuando alguien ha sido salvo por mucho tiempo, tiene que recordar el evangelio So you can share with other people. para poder compartirlo con otra gente. It's important to understand baptism so that you can share the importance of baptism with other people. Es importante saber la importancia del bautismo para poder compartir eso con otra gente. And often we get too busy to pray, too busy to read our Bible, so we need to be reminded that this is very important. Y muchas veces nos ponemos demasiados ocupados para poder leer la Biblia, orar, y tenemos que recordar que esas cosas son importantes. And then of course we talked about moral purity, we talked about marriage. Y también hablamos sobre la pureza moral y también sobre el matrimonio. I think it was 3 weeks ago, because 2 weeks ago we were in Reedsburg, but I think 3 weeks ago we talked about how God wants you to be filled with the Spirit.
Y pienso que hace 3 semanas hablamos cómo Dios quiere que seamos llenos del Espíritu Santo. And tonight we're going to talk about God wants you to be a witness. Y esta noche vamos a hablar cómo Dios quiere que nosotros seamos testigos. So if you have a Bible, or if you need one, we have Bibles over there, but if you have a Bible, you can turn to Acts chapter 1. Y si ocupa Biblias, tenemos Biblias extra en la mesa, pero si tiene su Biblia, vaya a su Biblia por favor en Hechos capítulo 1. Acts chapter 1, and I'll start reading in verse 1. Hechos 1, empezando a leer en el versículo 1. I guess we can go verse by verse then. Vamos a ir verso por verso. So sometimes we forget this, but the book of Acts is actually a letter. A veces se nos olvida esto, pero el libro de los Hechos es una carta. It is the second letter that was written to someone named Theophilus. Es la segunda carta que fue escrita a un hombre que se llama Teófilo. The Gospel of Luke was the first letter. El Evangelio de Lucas era la primera carta. And now this is the second letter. Y esa es la segunda carta. And so in the introduction, Luke is going to mention that he wrote the first letter. Entonces aquí en esta carta también va a mencionar Lucas que ya había escrito una carta anterior. So the Gospel of Luke is a letter that is about the life of Jesus. Entonces el Evangelio de Lucas se trata sobre la vida de Jesús. But the Acts of the Apostles is the account of the beginning of the church and the first missionaries that were sent out. Pero en el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos dice sobre cómo comenzó la iglesia y cómo fueron los apóstoles a evangelizar. But even though this is true, the Acts of the Apostles actually begins before Jesus went back to heaven. Y aunque eso sea cierto, los Hechos de los Apóstoles comenzaron desde antes que regresó Jesús al cielo. And so I will start reading in verse 1. Y empezaremos a leer en el versículo 1. The former treatise have I made, O Theophilus, of all that Jesus began both to do and teach. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, Until the day in which he was taken up, after that he through the Holy Ghost had given commandments unto the apostles whom he had chosen. hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. And so we see that he's going to tell us some commandments that Jesus is going to give to his apostles. Entonces aquí vemos que Jesús dio mandamientos que le dio a sus apóstoles. Now remember, Jesus said that we are to go into all the world and preach the gospel and to teach people to keep his commandments. Ahora recuerden que Jesús dijo que tenemos que ir a evangelizar todo el mundo y también para enseñar que tengan los mandamientos que él enseñó. So this teaches us that there are some commandments we need to obey in this chapter. Entonces esto nos enseña que va a haber mandamientos aquí que tenemos que obedecer. And so in verse 3 he says, To whom also he showed himself alive after his passion by many infallible proofs, being seen of them 40 days, and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. En el 3, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. And so when Jesus rose from the dead, he didn't just say, Bye guys, and go back to heaven. Entonces cuando Jesús resucitó a los muertos, él nomás dijo adiós a ellos y luego se fue. He spent 40 days teaching his apostles. Sino que pasó 40 días enseñándole a sus discípulos. They touched him and they talked to him and they ate with him. Le tocaron y hablaron con él y también comieron con él. They knew that he was a real person who rose from the dead, not just a vision or a spirit. Sabían que era una persona que había resucitado a los muertos y no solamente una visión o un espíritu. But he only spent 40 days with them because he had already spent 3 years teaching them how God wants them to live. Pero solo pasó 40 días con ellos porque ya había pasado 3 años enseñándoles cómo Dios quería que ellos vivieran. But these 40 days were very important. Pero esos 40 días eran muy importantes. Because first of all, they gave infallible proofs. Porque primero era para mostrar pruebas indubitables. It made it so all of them were fully convinced that Jesus had really risen from the dead. Para que todos sean plenamente convencidos que Jesús realmente había resucitado de los muertos. But also these 40 days were important because he was preparing them for when he was going to leave. Pero también los 40 días eran importantes porque le estaba preparando para cuando sí se iba a ir. And you know, Jesus said some amazing things to his disciples. Y Jesús le dijo unas cosas maravillosas a sus discípulos. But I think one of the most amazing things that Jesus said was, It is better for you if I go away. Pero una de las cosas más maravillosas que les digo es que les digo a sus discípulos, es mejor que yo me vaya. Now, this is not in Acts chapter 1, it's actually in the Gospel of John that he says this. Y esto no se encuentra en el libro de Hechos, sino en el Evangelio de Juan. But I think for most of us, if we try to use human logic, we cannot understand why Jesus said, It is better for you if I go away.
Pero para nuestra lógica humana puede ser muy difícil entender cómo es que Jesús puede decir que es mejor para nosotros si Él se fuera. Because if we had a choice tonight, if Jesus Christ was here, I think we would let him preach. Don't you think so? Porque si tuviéramos opción aquí nosotros y podíamos tener a Jesús que predique esta noche, le preferíamos a Él. I mean, no matter how highly you think of my preaching, I think you still think Jesus is a better preacher. Aunque ustedes piensen que yo soy un predicador tan bueno, yo pienso que ustedes todavía preferirían a Jesús como predicador. And you know what? If Jesus was sitting here, I wouldn't want to preach. Y ¿saben qué? Si Jesús estuviera aquí, yo tampoco quisiera predicar. And that would be appropriate. Y eso sería apropiado. So this is interesting. We think it's better if Jesus is here. Entonces es interesante que nosotros pensamos que es mejor si Jesús estuviera aquí. But Jesus said it's better if he's not here. Pero Jesús dijo que es mejor si Él no estuviera aquí. We think it's better if Jesus comes to be with us and fixes all of our problems, but Jesus says it's better if he goes away. Pensamos que sería mejor si Jesús estuviera aquí para solucionar nuestros problemas, pero Él dijo, es mejor si Él se va. Every time you read something in the Bible that goes against what seems logical to you, you need to study that principle more. Cada vez que leemos algo en la Biblia que va en contra de nuestra lógica humana, tenemos que estudiar ese tema mejor. The reason that it's better for Jesus to leave is that when he leaves, then we will know that we need him and we will seek the power of the Holy Spirit. La razón por qué es mejor es porque cuando Él se va, vamos a ver que nos necesitamos a Él y ocupamos también su poder del Espíritu Santo. If Jesus was here, we would all be lazy. Si Jesús estuviera aquí, seríamos muy perezosos. We would say, I don't know, ask Jesus. Y diríamos, yo no sé, le preguntemos a Jesús. I don't know, call Jesus. Yo no sé, llámele a Jesús. I don't know how to fix this, have Jesus fix it. Yo no sé cómo solucionar esto, que Jesús lo solucione. But Jesus did not come to be the person who made life easy for us. Pero Jesús no vino a esta para hacer que iba a hacer nuestra vida mejor para nosotros, He came to be an example of what we should be. sino para ser ejemplo de lo que deberíamos de ser nosotros. He did not come here to be popular or to be a superstar. No vino aquí para ser popular o algo así, He came to teach us how to be like him. sino para enseñarnos cómo ser como Él. And so if Jesus taught us how to live and he went to heaven, then we would need the Holy Spirit every day. Entonces, si Jesús nos enseñó cómo vivir y luego se fue al cielo, ocupamos de su Espíritu Santo para hacer eso. And this is how we live the Christian life. Y de este modo vivimos la vida cristiana. We are not perfect and we make many mistakes. No somos perfectos y hacemos muchos errores. But when we depend on the power of the Holy Spirit, miracles happen. Pero cuando dependemos del poder del Espíritu Santo, ocurren milagros. And people look at us and they say, you could not do that yourself. Y la gente nos verá y nos va a decir, no puedes hacer tú solo. And so then they say, that means God must be real. Y le podemos responder, eso quiere decir que Dios es verdadero. And so Jesus tells them, he spends 40 days teaching them about the kingdom of God. Entonces Jesús pasó 40 días enseñándoles sobre el reino de Dios. And in verse 4 it says, and being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which saith he, ye have heard of me. En el 4 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. And he says, for John truly baptized with water, but ye shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. And here we see that teaching about being filled with the Spirit that we talked about 3 weeks ago. Y aquí vemos la enseñanza de ser llenos con el Espíritu Santo que estudiamos hace 3 semanas. That before they went to preach the gospel, they needed to be filled with the Spirit. Que antes de ir a predicar el Evangelio tenían que ser llenos del Espíritu Santo. And in verse 6 he says, when they therefore were come together, they asked of him, saying, Lord, wilt thou at this time restore again the kingdom to Israel? Y en el 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Now, in their minds, this was a very reasonable question. Y ahora en la mente de los discípulos, esta era una pregunta muy razonable. Because in the Old Testament, there are many prophecies that Jesus is going to sit on a throne judging the 12 tribes of Israel. Porque en el Antiguo Testamento había muchas profecías que Jesús iba a estar en un trono juzgando las 12 tribus de Israel. They were waiting for someone who is descended from David to come and to give them their kingdom back again. Esperaban un descendiente del rey David para regresar y restaurar el reino otra vez a Israel. And so at first they were very confused when he died on the cross. Entonces al principio estaban muy confundidos cuando Jesús murió en la cruz. But then they were happy when he rose from the dead. Pero luego gozosos cuando resucitó de los muertos. And then he explained to them that he had to die and rise from the dead so that they could have their sins forgiven.
Y les explicó que él tenía que morir y resucitar para perdonar los pecados de ellos. And so the disciples thought, okay, that was something we didn't understand. Y luego los discípulos se dieron cuenta que eso era algo que no entendían. So now that we understand that Jesus had to die and rise from the dead, now when is he going to become the king? Pero ya que entendían que Jesús tenía que morir y resucitar, luego hicieron la pregunta, ¿cuándo va a ser rey? When is he going to chase away the Romans? ¿Cuándo va a hacer que huyan los romanos? When are we going to sit on thrones with him? ¿Cuándo vamos a estar sentados nosotros en tronos junto a él? And you know, we think like this too. Y saben que nosotros también pensamos de esta manera. We think, okay, now I'm a Christian, I'm going to heaven, that's good. Pensamos, ya soy cristiano y voy al cielo, esto es bueno. Now, when is my life going to get better? Ahora, ¿cuándo se va a mejorar mi vida? Who's going to win the next election? ¿Quién va a ganar la elección que viene? What's going to happen in the Middle East? ¿Qué va a pasar en el Medio Oriente? We start to look for something physical in this world. Empezamos a buscar algo físico en este mundo. But what Jesus told the disciples is something that he tells us as well. Pero lo que Jesús les dijo a sus discípulos en este tiempo es lo que nos dice también a nosotros ahora. So they asked him, when will you restore the kingdom to Israel? They were looking for something physical, something on this earth. Ellos le preguntaron, ¿cuándo vas a restaurar el reino a Israel? Estaban buscando algo físico en esta tierra. And we know that someday this is coming. Y sabemos que algún día esto sí vendrá. The book of Revelation speaks of the millennium when Jesus will reign on the earth. En el Apocalipsis se habla cuando Jesús va a reinar por 1000 años en esta tierra. So it was not unreasonable for them to ask this question. Entonces no es sin razón por la cual hicieron esta pregunta, It's not unreasonable for us to ask these questions as well. ni tampoco no tiene razón porque preguntamos nosotros las mismas preguntas. But even though it is not wrong to ask the question, it is important for us to understand why he answered the way he did. Pero aunque no sea incorrecto que hacemos estas preguntas, tenemos que entender por qué respondió de esta manera. Because the answer that Jesus gave to their question is the answer that he gives to ours today. Porque la respuesta que dio Jesús a su pregunta es la misma que nos da para nuestra pregunta hoy en día. They said, when will you restore the kingdom to Israel? Le preguntaron, ¿cuándo vas a restaurar el reino a Israel? What is going to happen in the future? ¿Qué va a pasar en el futuro? What will happen in America? ¿Qué pasará en América? What will happen in Ecuador? ¿Qué pasará en Ecuador? What will happen in Canada? ¿Qué pasará en Canadá? What will happen in Israel? ¿O en Israel? In Iran? ¿O en Irán? In Saudi Arabia? ¿En Arabia Saudí? But when we ask those questions, Jesus says this to us. Pero cuando hacemos esas preguntas, Jesús nos responde de esta manera. And he said unto them, it is not for you to know the times or the seasons which the Father hath put in his own power. El 7, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. You notice he did not say it is not for you to ask, he just said it is not for you to know. Y no es que dijo Jesús, no es para que ustedes pregunten, sino que dijo que no es para que ustedes sepan. When I was a kid, there was a saying, it's for me to know and you to find out. Cuando el pastor era muchacho, había un decir que iba, es para que yo lo sepa y tú lo descubras. I don't know what kind of things other countries say when the children ask questions that the adults are not going to answer. Que yo no conozco los decires que hay en otros países cuando los niños hacen preguntas que no les importa saber, sino solo los padres. My parents used to say, oh, that's something for little boys to ask questions. Sus padres antes le decían, pues es una pregunta solo para que los niños hagan preguntas. There are times when children ask a question and the adults are not going to answer the question Hay veces que los niños van a hacer preguntas y los adultos no van a contestar, because it's not for them to know. porque no es para que ellos sepan eso. And when Jesus tells us it is not for you to know, we have to accept this. Y cuando Jesús nos dice que no es para nosotros para que sabemos, So he says- tenemos que aceptar eso. So he said to them, it is not for you to know the times or the seasons. Entonces nos dijo que no es para nosotros conocer los tiempos ni las sazones. Many years ago, I had an argument with someone, Hace mucho tiempo tuve un argumento con alguien and he was saying that he could predict when Jesus was coming. y él me dijo que él podía predicar cuándo iba a regresar Jesús, Or he thought he could predict when the Antichrist was coming. o también predecir cuándo iba a llegar el anticristo. And I quoted this verse to him. I said, it says, it is not for you to know the times or the seasons. Y el pastor le citó este versículo que no es para nosotros saber el tiempo de estas cosas. And this person answered, well, it's not for us to know the times, but we can know the seasons. Y él dijo, esta persona le contestó, no es para nosotros saber el tiempo, pero sí podemos conocer las sazones. And I said, can you read English? Y le hizo la pregunta, ¿puedes leer lo que dice la Biblia? It is not for you to know the times or the seasons. Dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones.
I don't know, but there was no comprehension because he just said, oh, we can know the seasons. We can know the seasons. Y no entendía por qué no había comprensión de eso, porque la Biblia dice que no podemos entender los tiempos ni las sazones. But what he meant was the time is the exact moment. The season means in the general period of time. Pero a lo que esta persona se refería es que el tiempo se refiere al tiempo con exactitud y las sazones se refiere al tiempo en general. And yet this verse says you can't know the times or the seasons. Pero este versículo enseña que uno no puede saber ni el tiempo ni las sazones. And what this means is that there are many times where the world becomes very dark. Lo que quiere decir esto es que hay muchos tiempos cuando este mundo se hace muy oscuro. There are many times when we see a lot of things happening in the Middle East and we think we know that the time is very close. Hay tiempos cuando muchas cosas malas empiezan a suceder en el Medio Oriente y pensamos que el tiempo está muy cerca. But we actually don't know. Pero en realidad no sabemos. In fact, Jesus said that he is coming in the hour that you do not think that he is coming. De hecho, Jesús dijo que Él va a venir en la hora que no pensamos que va a venir. And very often a time that we think we know is not the right time. Y muchas veces el tiempo que nosotros pensamos saber no es el tiempo correcto. And by the way, this same person made many predictions that did not come true. Y también esta misma persona hizo muchas predicciones, pero nunca se cumplió ninguna. But now Jesus said, it is not for you to know the times or the seasons which the Father hath put in his own power, but Pero lo que dijo Jesús es que no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero he says, but ye shall receive power after that the Holy Ghost has come upon you. recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. And so he says that what you need is the power of the Holy Spirit. You do not need this knowledge of the future that you seek for. Lo que les explicaba es que no ocupan saber el futuro, sino lo que ocupan es el poder del Espíritu Santo. And we already talked about the power of the Holy Spirit. Y ya hablamos sobre el poder del Espíritu Santo. But now we are going to see one of the purposes of the power of the Holy Spirit. Pero ahora vamos a ver un propósito de ese poder. He says, and ye shall be witnesses unto me, Y dice, y me seréis testigos, both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. And so we see there that it is not for us to know the times and the seasons, but we need the power of the Holy Spirit so that we can be witnesses. Entonces lo que vemos aquí es que no nos toca saber los tiempos ni las sazones, pero lo que sí nos toca es el poder para ser testigos. Now this is something that rhymes in English. I don't know how it sounds in Spanish, but in English I always say, it is not for you to know, but it is for you to go. Y ahora hay un decir en inglés que dice, no es para nosotros saber, pero es para nosotros ir a evangelizar. Okay, yes. If there was another verb that ended with er, that would be to go. That might work. Yeah. Sorry. On the spur of the, it's hard to write poetry on the spur of the moment. I'm not a good poet. Yes, okay. En inglés rima, pero en español no Yeah, rima yeah. muy bien. It's not for you to know, but it is for you to go. No es para vosotros saber, pero es para nosotros evangelizar. Or ir, yeah, ir, to go, yeah. Saber o ir. See, yes, okay. So, this is a commandment from Jesus Christ. Este es un mandamiento de Jesucristo. It is not important for us to know everything that is coming in the future. No es importante para que conozcamos todo lo que viene en el futuro, But we need the power of the Holy Spirit so that we can be witnesses. pero necesitamos el poder del Espíritu Santo para ser testigos. And this is a command to all of us. Y es un mandamiento para todos nosotros. There are other passages in the Bible that speak of this. Hay otros pasajes en la Biblia que también hablan de esto. In Acts chapter 8, it speaks of the persecution of Stephen that happened after Stephen was killed. En Hechos capítulo 8 se habla sobre la persecución que tomó lugar después de que Esteban fue matado. And it says that in Jerusalem, all of the Christians in Jerusalem were scattered abroad. Y ahí dice que los cristianos que estaban en Jerusalén tuvieron que correr por esa persecución. And it says that all they that were scattered abroad went everywhere preaching the word. Y ahí en la Biblia dice que los que corrieron fueron por todas regiones para predicar. So if you are a Christian, if you are saved, it is God's will for you to be filled with the Spirit and to be a witness. Entonces, si usted es cristiano, si es persona salva, es su deber de ir y compartir este evangelio de Jesús. Some people say, this is not correct, but some people say only people who have the gift of evangelism are supposed to witness. Hay gente que dice incorrectamente que solo las personas que tienen el don de evangelismo deben de ir a evangelizar. But this is not true because a person with the gift of evangelism cannot meet every single person in the world who exists. Pero eso no es cierto porque gente con el don de evangelismo no puede conocer y ver toda la gente en este mundo. And so every single Christian knows a different person who's not a Christian.
Entonces cada cristiano conoce a diferentes personas que no son cristianos. And so in order for everyone to hear the gospel, everyone needs to be a witness. Y entonces para que todos puedan escuchar el evangelio, todos tienen que ser But testigos. also the Bible teaches that everyone was a witness in the Bible. Pero también la Biblia enseña que todos eran testigos en la Biblia. So there are several things about being witnesses. Hay varias cosas sobre ser un testigo. And the first we see is in this passage. Y la primera cosa se ve en este pasaje. He says, "Ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem, in all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth." Dice, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. So Jerusalem was the town where they began. Entonces Jerusalén es la ciudad donde empezaron. The first church was in Jerusalem. La primera iglesia estaba en Jerusalén. And so that was their town where they lived. Entonces esta era la ciudad donde ellos vivían. So that would be like here in Wisconsin Dells, the city that we live in here. Eso sería como para nosotros aquí en Wisconsin Dells, la ciudad que nosotros vivimos. So first of all, God wants us to be witnesses in this town. Entonces primeramente Dios quiere que seamos testigos aquí en esta ciudad. Everyone in this town, Todos en esta ciudad. whether you know them or not, Aunque los conozca o no. whether you like them or not, Si les cae bien o no. whether they like you or not, Si usted le cae bien o no. we are to be witnesses to everyone in this town. Debemos ser testigos a todos en esta ciudad. But then it says, and in all Judea. Y en toda Judea continua. Now Judea was the area around Jerusalem. Ahora Judea era el área que estaba alrededor de Jerusalén. It was basically a province. Era como una provincia. It would be kind of like the county or even the state of Wisconsin would be like Judea. Sería como el condado, el estado de Wisconsin. And then it says, and in Samaria. Y luego continúa a decir en Samaria también. Now Samaria was another area farther away. Y ahora Samaria era un área que era aún más grande. But another thing about Samaria is it was a different group of people that they did not like. Pero lo que se trata en Samaria es que ahí vivía gente que no le gustaban. So Jesus was saying you need to be witnesses in your town. Entonces Jesús estaba diciendo tienen que ser testigos en su ciudad. You need to be witnesses in the area around your town. Tienen que ser testigos en el área que está alrededor de su ciudad. For us, maybe this would be like California or New York or Illinois. Y para nosotros tal vez sería como los estados de California, Nueva York o Illinois. You know, we live in the country here and it's peaceful. We like it. Aquí nosotros vivimos aquí más fuera de la ciudad y nos gusta aquí. We don't really like Chicago. No nos gusta Chicago. We don't really like Los Angeles. No nos gusta Los Ángeles. We don't really like New York. No nos gusta la ciudad de Nueva York. Even if we pray for them, we probably pray, Lord, bless and keep them far away from us. Aunque oremos por ellos, tal vez digamos, Señor, por favor, bendícelos, pero manténnos lejos de nosotros. And you know, the Jewish people did not like the people of Samaria. Y entiendan que los judíos, a ellos no les gustaba la gente de Samaria. They said, the people of Samaria, they worshiped God the wrong way. They didn't follow the law of Moses. Los judíos decían que los samaritanos, ellos adoran a Dios de la manera incorrecta, no siguen la ley de Moisés. And this is why the woman at the well was surprised when Jesus spoke to her in Samaria. Y por eso la mujer que estaba en el pozo estaba tan sorprendida con lo que Jesús le habló a ella. This is also why Jesus told the parable of the Good Samaritan. Y por eso también dio la parábola a Jesús sobre el buen samaritano. Because it's hard to witness to somebody that you don't like. Porque es difícil ser testigo a alguien a quien no te cae bien. But you know, God loves the people in Chicago. Pero conozcan que Dios ama a la gente en Chicago. God loves the people in Los Angeles. Y Dios ama a la gente en Los Ángeles. Jesus died for the people in New York. Y Jesús también murió por la gente de Nueva York. Even though we may not like them, we must be witnesses to them. Tal vez a nosotros no nos guste, pero tenemos que ser testigos para ellos también. Maybe it means when we're traveling there. Tal vez cuando estemos de viaje para allá. Maybe it means we will send missionaries there. O tal vez quiere decir que vamos a mandar misioneros para sus áreas. But we need to be witnesses in every place. Pero tenemos que ser testigos en todos lugares. And so he says, Jerusalem, Judea, Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Entonces dice que Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. And that means there is no place in the world where you are not to be witnesses. Y lo que quiere decir eso es que no hay ningún lugar en esta tierra donde no debemos de ser testigos. You know, sometimes when we talk about sending out missionaries, there's certain countries that we exclude. Y a veces cuando hablamos sobre mandar misioneros hay ciertos países que no incluimos. We look at a country like Saudi Arabia, Hablamos sobre países como Arabia Saudí, where it's the death penalty to be a Christian. donde le da la muerte por ser un cristiano. Iran, it's death if you are a Christian. O en Irán también quiere decir muerte si alguien es cristiano. In North Korea, it's
the death penalty if you even are caught owning a Bible. O en Corea del Norte también le dan pena de muerte por obtener una Biblia. And so what we think is, okay, that country, we aren't going to go there. Y entonces lo que pensamos es que a esos países no podemos ir o no iremos. But Jesus said Jerusalem, Judea, Samaria, and the uttermost part of the earth. Pero Jesús dijo Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Did you know if you go to Saudi Arabia, you are doing God's will? Saben que si van a Arabia Saudí están haciendo la voluntad de Dios. If you go to Iran and preach the gospel, you are doing God's will. Si van a Irán a predicar el evangelio están haciendo la voluntad de Dios. If you go to North Korea, you're doing God's will. Si van a Corea del Norte están haciendo la voluntad de Dios. Even if you die, you're doing God's will. Aunque si muera es la voluntad de And Dios. so you say, okay, Pastor, you're so smart. Why aren't you going to North Korea? Y entonces le pregunto, ok, pastor, estás tan animado, ¿por qué no estás tú en Corea del Norte? And well, the answer is that each of us also has to do God's personal will for our lives. Y la respuesta por eso es que cada uno tenemos una voluntad de Dios personal para nuestra vida. Now, if you had known me before I got married, I was kind of crazy. Y ahora si me conocían antes de que me casé, yo estaba un poco loco. I know you think I'm crazy now, but I was much crazier back then. Yo sé que piensa que estoy loco ahora, pero en ese tiempo estaba aún más loco. I did some pretty dangerous things. Hacía cosas bastante peligrosas. In fact, one time I was sharing the gospel with a very devout Muslim. De hecho, una vez compartí el evangelio con un musulmán que era muy comprometido a esa religión. He came from a tribe that was more strict than the Taliban. Él vino de una tribu que era más estricta que el talibán. The Taliban are nice to their women. El talibán son benignos a sus mujeres. They make them cover themselves completely in cloth, but they give them a little screen that they can look out of. Hacen que cubran completamente sus cuerpos, pero sí le dan para que puedan ver un poquito por esa tela en su cara. This tribe did not even give their wives a screen to look through. Esta tribu ni les permitía a sus mujeres tener una apertura para los ojos. Their women wore a black sheet that covered them completely. Sus mujeres usaban una sábana negra que le cubría completamente la And cara. it was thin enough that in the daytime they could see through the sheet, and that's how they could walk. Y era suficiente ligera para que pudieran ver en el tiempo de luz. I saw many of these women, they walked around the hospital like this, just like a black ghost in a sheet walking around. Y yo vi muchas mujeres así cuando estaba en un hospital y eran como fantasmas negros que estaban caminando por el hospital. And so these were very, very strict Muslims. Entonces estos eran musulmanes muy estrictos. And I was, it was about 1 or 2 in the morning, I was talking to one of their sons. Y como a 1 o 2 de la mañana estaba hablando con uno de sus hijos. And I said to him, I said, do you know how Islam spread throughout the world? Y le pregunté a este hombre, ¿sabes tú cómo se divulgó el Islam por el mundo? And he what's that? Curtain. Oh, the curtain got moved. Okay. I'm gonna keep it closed up like they close up their women. Okay, so I said, do you know how Islam spread all over the world? ¿Tú conoces cómo se divulgó el Islam por todo el mundo? And he looked at me. Y él me miró. And I said, you know Islam spread with a sword. Tú sabes que el Islam se compartió con la espada. I said, this is a historical fact. Even Muslims don't deny this. Esto es un hecho histórico, ni los musulmanes niegan esto. Every time they would invade a country, they would take a sword and they would say, you convert to Islam or you will die. Cada vez que invadían un país, tomaban la espada y les dijeron, si no te conviertes al Islam, This vas is- a morir. This is how all of northern Africa became Muslim. Así se convirtió todo el norte de África al Islam. This is how the whole Middle East became Muslim. Y así se convirtió todo el Medio Oriente al Islam. This is how Pakistan and Afghanistan became Muslim. Y igual con Pakistán y Afganistán. I said the only way that they could spread their religion is by force. La única manera que pudieron promulgar su religión era por la violencia. And so he agreed with me that this was true. Y él estuvo de acuerdo conmigo que era cierto. And then I said to him, again, I was young and stupid. Y le pregunté otra vez yo era muy joven y estúpido. I said to him, but do you know how Christianity spread all over the world? Pero tú conoces cómo se divulgó el cristianismo por el mundo. I said they sent out missionaries with no weapons at all. Ellos mandaron a misioneros sin ningún tipo de arma. And they would simply tell them the story of Jesus dying on the cross for their sins. Y simplemente compartieron la historia de cómo Jesús murió por sus pecados. And because they told them the love of Christ and they showed them the love of Christ, the power of the Holy Spirit changed the whole world. Y porque ellos simplemente compartieron el amor de Dios y la historia de Jesús, todo el mundo se llenó con el Espíritu y se convirtió. I said, you know how you can discover which religion is a true religion? ¿Sabes cómo puedes darte cuenta cuál es la religión correcta? Which religion has power?
¿Cuál religión tiene poder? The one that has to force you to convert, or the one that converts you of your own free will? La religión que tiene que forzarte a convertirte o la religión que te puede hacer que te conviertas por tu propio libre albedrío. I said, if you have to force people to convert to your religion, you have just proven to me that your religion has no power. Si tu religión tiene que usar la fuerza para hacer que la gente se convierta, me has dicho que tu religión no tiene poder. It's a false religion because it requires force. Es una religión falsa porque requiere la fuerza. And he looked at me Y él me miró and he said, and now I'm going to speak, we're going to do 3 languages. Toi là, il faut faire attention, tu es dangereux. y eso es lo que me dijo. You know, you need to be careful because what you're saying is dangerous. Me dijo, tienes que tener cuidado porque lo que me estás diciendo es peligroso. And so, to answer your question, Pastor, why are you not in North Korea if that's a good place to go? Y entonces la respuesta para la pregunta, ¿por qué no está el pastor en Corea del Norte si es la voluntad de Dios? And the answer is, I actually wanted to go to those dangerous countries. Y la respuesta es que él quería ir a esos países peligrosos. I prayed about it. Y él oró sobre eso. But the Lord led me in a different direction. Pero el Señor lo guió en una dirección diferente. And I ended up in the United States, and I ended up getting married, and the Lord showed me He wanted me here. Y él permaneció en Estados Unidos y se casó y el Señor le mostró que él quería que estuviera aquí. But I'm still willing to go wherever He wants me to go. Pero aún está dispuesto para ir a donde sea que Dios le mande. But the reason that I tell you that is so that you understand this command is to be witnesses in every place in the world. Pero les cuento esto para que entiendan que el mandamiento de Dios es de ser testigos a cada persona del mundo. There is no such thing as a place that God does not want Christians to go. No existe un lugar que Dios no quiera que haya cristianos. Excuse me. And there are Christians in Saudi Arabia, and there are Christians in North Korea, and there are Christians in Iran. Y si hay cristianos en Arabia Saudí, si hay cristianos en Corea del Norte y también hay cristianos en Pakistán. And many of them have died, Y muchos de ellos han muerto, but also many have been saved. pero también muchos han sido salvos. And because people in Iran are not afraid to preach the gospel, the number of churches in Iran actually doubles every 5 years. Y porque la gente en Irán no tiene temor de compartir el evangelio, el número de iglesias que hay en Irán se multiplica por 2 cada año. And so God wants us to be witnesses. Entonces Dios quiere que seamos testigos. And Jesus made it clear that we are to be witnesses in every place. Y Jesús hizo claro que tenemos que ser testigos en cada lugar. Jerusalem, Judea, Samaria, and the uttermost part of the earth. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. So it would be like saying Wisconsin Dells and Wisconsin and other states and other countries. Entonces sería como decir aquí en Wisconsin Dells, en el estado de Wisconsin, los otros estados y también en otros países. Wherever God sends you, that is where you are to go. A donde sea que Dios le mande, a ese lugar tiene que ir. But there's something else about being a witness. Pero hay otra cosa también sobre ser testigo. Let's go to Mark chapter 16. Vayamos a Marcos capítulo 16. Mark chapter 16, verse 15. Marcos 16, versículo 15. Just one verse, Mark 16:15. Solamente un versículo, 16:15. And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. And so we see that it not only that we are to be a witness in every place, but we are to be a witness to every person. Entonces aquí vemos que no solamente tenemos que ser testigos a todos lugares, sino también a todas personas. You can't go to the wrong country because everyone needs the gospel. No podemos ir a un país equivocado porque todo el mundo ocupa el evangelio. And you can't share the gospel with the wrong person because every single person needs the gospel. Y no podemos compartir el evangelio con la persona equivocada porque cada persona ocupa el evangelio. He says, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Now sometimes people turn this into a joke. Y ahora hay gente que hace este versículo a una broma. And they say, well, every creature, does that mean we have to share the gospel with the dogs and cats? Dice que la criatura acaso se refiere a los gatos y a los perros. Now, in this context, we understand that Jesus means people by creature. Y ahora en el contexto podemos entender que Jesús se refiere a la gente como criaturas. But he doesn't say people, he says creature, so that we will understand that every human being is created in the image of God. Pero no dice gente, sino criatura, para que entendamos que cada persona es criatura de Dios en su imagen. He wants us to see that Jesus died for every person.
para que entendamos que Jesús murió por cada persona, that God created every person, que Dios creó a cada persona, that every person has value, que cada persona tiene valor and God loves every person. y que Dios ama a cada persona. And because sometimes we can think, oh, we're special. Y a veces nos podemos poner a pensar, nosotros somos especiales. You know, I'm a pretty important person. That's why Jesus died for me. Tal vez pensemos, yo soy persona importante y por eso Jesús murió por mí. But you know, there's people who are cannibals that they're not important to God. Pero luego podemos decir, hay gente que son caníbales y ellos no son importantes para Dios. There's people who are terrorists and they're not important to God. Hay gente que son terroristas y tal vez pensemos, ellos no son importantes para Dios. There are people who are communists and they're not important to God. Pensemos que los comunistas no son importantes para Dios. There are people who vote for a different political candidate, so they're not important to God. Gente del otro partido político y ellos no son importantes para Dios. But Jesus Christ says, preach the gospel to every creature. Pero Jesús dijo predicar el evangelio a cada criatura. He doesn't say that everyone will be saved. No dice que cada persona va a ser salva, He says that everyone needs to hear. sino que cada persona tiene que escuchar el evangelio. If there was a fire and you went to warn people, Si hubiera un fuego y usted va a advertir a la gente, you don't know who's going to believe you, usted no sabe quién le va a creer. but you just have to tell everyone. Simplemente tiene que decirle a todos. It's kind of like when there's a hurricane down in Florida. Es como cuando hay un huracán en la Florida. When the government sends out a warning about the hurricane and tells everybody to leave. Cuando el gobierno manda una advertencia para que la gente evacúe de sus hogares. They don't say, well, you know, the people that live in this part of the state, they're really stupid and hard-headed, so we won't even bother telling them about the hurricane. El gobierno nos dice, pues la gente de este área son estúpidos y no nos van a creer, entonces no le vamos a advertir a ellos. And the governor doesn't say, and the people in this part of the state, they didn't vote for me, so I'm going to let them die in the hurricane. Y el gobernador nos dice, pues la gente de este área no votó por mí, entonces no lo voy a advertir sobre el huracán. No, they send out a message to every cell phone, No es así, sino que mandan la advertencia a cada celular, every radio station, a cada estación de radio, every TV station. a cada estación de televisión. And it will even pop up on social media, and everywhere you see this message. Y hasta en las plataformas sociales va a aparecer esta advertencia del huracán. If you're driving on the freeway, you'll see it come on the signs on the freeway. Si está conduciendo por los freeways, va a ver también anuncios ahí. The hurricane is coming, leave now. Viene un huracán, tiene que evacuar ahorita. The government is not going to force everyone to leave, but it wants to warn everyone so nobody dies. El gobierno no va a forzar para que todos huyan, pero les va a advertir para que sepan. And some people don't listen and they die. Y hay gente que no pone atención y muere, But everyone still needs to hear. pero todos tienen que escuchar la advertencia. This is why you must be a witness. This is why I must be a Y witness. por eso ustedes y yo tenemos que ser testigos. Many people will laugh. Mucha gente se va a burlar, Many people will be angry. mucha gente se va a enojar. Especially here in America, people always say, why are you forcing your religion on me? Especialmente aquí en Estados Unidos, mucha gente pregunta, ¿por qué forzas tu religión sobre mí? But it doesn't matter what they say. Pero no importa lo que ellos digan, We must be witnesses. tenemos que ser testigos. Now we should do it with kindness. Ahora tenemos que ser con benignidad We should do it with love. y con amor. We should choose our words carefully. Tenemos que escoger nuestras palabras con mucho cuidado. But we should still tell people how they can be saved. Pero aún debemos decir a la gente cómo pueden ser salvas. And so we are to be, number one, a witness in every place. Entonces, número uno, tenemos que ser testigos a todos lugares. Jerusalem, Judea, Samaria, and the uttermost part of the earth. A Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. And number two, we are to be a witness to every person. Número dos, tenemos que ser testigo a cada persona. Red, yellow, black, and white. A los rojos, a los amarillos, negros y cafés. Even if, Buenos. even if they eat snakes, we should still share the gospel with them. Aunque la gente coma víboras, tenemos que compartir el evangelio con ellos. It's a joke with him, so that's why I want you to repeat it. Oh. Even if they eat snakes, you still share it with them. Aunque comen víboras, tienen que compartirlo con ellos. So everybody needs the gospel if they are Democrat, if they're Republican, if they're independent. Cada persona ocupa de este evangelio, no importa su partido político. If they are a Buddhist, if they're a Muslim, if they're Hindu. Si son del budista o del islam o si son hindúes, ocupa del evangelio. If they are terrorists, if they are cannibals, they need Jesus Christ. Si son terroristas o caníbales, ellos ocupan de Jesucristo. And so our job is to be witnesses. Entonces nuestro trabajo es para ser testigos. Jesus said it's not for you to know the times and the seasons, Jesús nos dijo, no es para nosotros saber los tiempos ni las sazones, but ye shall be witnesses. pero sí seremos testigos.
And so this is God's command to us. Entonces, este es el mandamiento de Dios para nosotros. So a witness in every place, Un testigo en cada lugar, a witness to every person. un testigo a cada persona. And then now let's go to Romans chapter 10. Y ahora vayamos al libro de Romanos capítulo 10. Just one verse, Romans chapter 10, verse 15. Solo un versículo, Romanos capítulo 10, versículo 15. Romans chapter 10, verse 15. Romanos 10, 15. And how? Okay, I found it. Okay. How shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. And so here we see that we are supposed to preach. Entonces aquí vemos que es nuestro deber predicar. And in fact, let's go back to verse 13. Y regresemos al versículo 13. It says, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. This is one of the most wonderful verses in the Bible. Este es uno de los versículos más maravillosos de la Biblia. It says, whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved. Dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. In fact, let's go a little before that. Y de hecho, vayamos un poquito antes de eso. Verse 12 says, for there is no difference between the Jew and the Greek, for the same Lord over all is rich unto all that call upon him. En el versículo 12 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. And so you see how it's saying God doesn't care what your ethnicity is. Entonces aquí se puede ver que a Dios no le importa nuestra etnicidad. God doesn't care what language you speak or what country you're from. A Dios no le importa qué idioma hablemos ni de cuál país somos. It says the same Lord over all is rich unto all that call upon him. Sino que dice, el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Now this means Jesus has enough salvation for everyone. He is wealthy with salvation. Eso quiere decir que Jesús tiene suficiente salvación para todos. Él es rico con la salvación. And he says, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Y dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. And you know, sometimes I think we quote that verse, but we forget about the verse that comes afterward. Y yo pienso que a veces podemos citar ese versículo, pero se nos olvida el versículo que sigue. Because the next verse says, how then shall they call on him in whom they have not believed? Por el 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? So when you think about it, call on the name of the Lord is, they can only ask Jesus to forgive their sins if they first have believed on him. Entonces, si nos ponemos a pensar, solo pueden invocar al nombre del Señor si primero tienen que creer en ese Señor. And so it says, how shall they believe in him of whom they have not heard? Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel? No dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Think about it. How are people going to pray and ask for forgiveness from Jesus Christ if they don't believe in Jesus Christ? Entonces piénsalo, ¿cómo van a orar y pedirle perdón a Jesús si no creen en Jesucristo? And then how can they believe in him if they've never heard of him? Y luego, ¿cómo pueden creer en Él si nunca han escuchado de Él? And then he says, and how shall they hear without a preacher? Y luego dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? They have to hear from someone who speaks to them. Tienen que escuchar de alguien que les va a hablar. And then verse 15 says, and how shall they preach except they be sent? Y luego el 15 continúa diciendo, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? And then it says, as it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. And so this verse is saying that if you are going to share the gospel with someone, your feet are beautiful because your feet are carrying you to that person so they can hear the gospel and be Y saved. lo que nos dice este versículo es que si usted está predicando el evangelio, sus pies son hermosos porque están evangelizando. And it says glad tidings of good things. Y lo que dice es que anuncian la paz de las buenas nuevas. What is better than the message of salvation? ¿Qué es mejor que el mensaje de la salvación? What is better than knowing that God loves you and Jesus died for you and you can spend eternity in heaven? ¿Qué es mejor que conocer que Dios te ama y Jesús murió por ti y quiere pasar la eternidad contigo? It's the gospel of peace because we have peace with God. Es el evangelio de paz porque podemos tener la paz con Dios. It's glad tidings because it is a very, very good information. Y son buenas nuevas porque es información muy, muy buena. And it's glad tidings of good things because the things that God wants to give us are good. Y son buenas nuevas porque lo que Dios nos quiere hacer saber son cosas muy buenas. But they will not hear if we do not tell them. Pero ellos no van a oír si nosotros no le decimos.
So number one, we are to be a witness in every place. Número uno, tenemos que ser testigo a cada lugar. Number two, a witness to every person. Número dos, un testigo a cada persona. And number three, we are to be a witness that preaches. Y número tres, un testigo que predica. Now you may think, well, this is obvious. Y tal vez se ponga a pensar que esto es obvio, Of course, a witness needs to preach. que claro, un testigo tiene que predicar. But actually, not every Christian believes this. Pero de hecho, no todo cristiano cree esto. There is a wrong teaching out there. Hay una enseñanza equivocada que existe. And this teaching says it's better to witness with your life. Y esta enseñanza dice que es mejor ser testigo con tu vida. Now, I absolutely agree that you need to live a life that is worthy of what you believe. Ahora sí estoy de acuerdo que uno tiene que vivir una vida que va conforme a nuestra creencia. And if we are saying one thing with our mouth and something different with our life, no one will listen to the message. Y si estamos diciendo una cosa con nuestra boca, pero una cosa distinta con nuestra vida, nadie nos va a escuchar. And so, for example, let's say someone is drowning in the river. Entonces, por ejemplo, digamos que alguien se está muriendo en el río And you throw them a rope. y alguien le va a tirar una soga. But if you have lied to them in the past, or if you have tricked them in the past, maybe they don't trust you when you throw them the rope. Pero si en el pasado le hemos mentido a esa persona o engañándole de alguna forma, tal vez no confíen en nosotros cuando le tiremos esa soga. So it is true that if you give someone a reason to not trust what you say because of your life, then maybe they won't listen when you share the gospel. Entonces sí es cierto que si le hemos dado razones a la gente para no creer por causa de nuestra vida, tal vez no nos van a creer cuando le predicamos el evangelio. But can you imagine if someone was drowning and you just watch them and say, oh, they can be saved just by watching the way that I live? Pero imagínense si está mirando a alguien que está ahogándose en el río y se ponga a decir, pues él puede ser salvo simplemente por ver mi modo de vivir. That's how crazy it is to say, oh, you just need to be a good testimony with your life. De esa manera es loco simplemente pensar que tenemos que ser testigos simplemente con nuestra vida. This verse says, how shall they hear without a preacher? Este versículo dice, ¿cómo van a oír sin un predicador? It doesn't say, how shall they hear without someone who lives a good life? No dice cómo van a oír sin una persona que vive una vida buena. So yes, absolutely, you need to live a godly life. Entonces sí, absolutamente tenemos que vivir una vida piadosa. You need to be a good example. Tenemos que ser buen ejemplo. But being a good example is not enough. Pero ser un buen ejemplo no es suficiente. You must speak. Tenemos que hablar. A witness speaks. Un testigo habla. I want you to think about when there is a trial with a judge, Pónganse a pensar en un caso de corte con un juez and they bring in a witness. y traen un testigo. Maybe they want to know if you saw someone stealing a car. Tal vez le hagan la pregunta si vieron a alguien robarse un coche. So the jury is sitting over here, Entonces ahí está el jurado and the judge is here. y aquí está el juez And then over here you have a witness. y acá está el testigo. And so the witness comes in and sits down, Y el testigo entra y se sienta and they swear him in. y le hacen que haga el juramento. They say, you promise to tell the truth, and he puts his hand on the Bible. Y le dicen, juras a decir toda la verdad y pone su mano sobre la Biblia. And then the lawyer says to the jury, Y el abogado le dice al jurado, I want you to understand that this person here yo quiero has que, never told a lie. yo quiero que ustedes entiendan que esta persona aquí, este testigo, nunca ha dicho una mentira. This person here has always obeyed the law. Esta persona siempre ha seguido la ley. This person here pays his taxes. Esta persona siempre paga sus impuestos. This person here never got a speeding ticket. Esta persona nunca violó la ley de la velocidad. And the person smiles. Y la persona sonríe, el testigo sonríe. And then they ask the person, did you see the defendant stealing the car? Y luego le preguntan al testigo, ¿tú viste a esta persona robarse el coche? And he says, well, I hope you just know that I would never tell a lie because I'm a very good citizen. Y el testigo diga, pues yo espero que ustedes conozcan que yo nunca mentiría porque yo soy un muy buen ciudadano. But this witness never speaks of what he saw that person do. Pero el testigo nunca habla de lo que él vio hacer a esta persona. How can the jury know what happened if the witness doesn't speak? ¿Cómo va a conocer el jurado qué es lo que sucedió si el testigo nunca habla? Now, it is true that if a witness says, I saw him steal a car, Ahora sí es cierto, si un testigo dice, yo lo vi robarse el coche, and then the defense attorney comes and cross-examines him y luego el abogado de la defensa luego le hace preguntas, and proves that the last time he was in court he lied,
y puede mostrar pruebas que la última vez que este testigo estaba en corte, él mintió, then they will throw out the testimony, and the jury will not believe anything he says. entonces van a deshacer de su testimonio y el jurado no le va a creer lo que le dice. So it is true that the witness needs to be an honest witness. Entonces sí es cierto que el testigo tiene que ser un testigo que es persona honesta, But it's also true that the witness is there to speak of what he saw. pero también es cierto que el testigo está ahí para hablar de lo que él ha habido. A witness who does not speak is useless, Un testigo que no habla es inútil, even if he lives a perfect life. aunque él viva una vida perfecta. How shall they hear without a preacher? ¿Cómo van a oír sin un predicador? If you have a neighbor Si usted tiene un vecino and you always mow the lawn for him, y usted siempre le corta su pasto para él and you're kind to him, y siempre es benigno con esa persona and you try to be always a good example of a good Christian, y siempre intenta ser un buen ejemplo de un cristiano, but you know he has never heard the gospel, pero usted conoce que él nunca ha escuchado el evangelio, how can he hear unless you tell him? ¿cómo va a escuchar si nunca le decimos? If you work with someone Si usted trabaja con alguien and he's always watched you come to work on time, y él siempre lo ha visto como usted llega al trabajo a tiempo and he sees that you work hard, y que usted siempre trabaja duro and he knows that you are kind, y sabe que usted es bondoso, maybe you even changed his flat tire on the way home from work one day, tal vez una vez que le cambió su llanta que estaba ponchada un día, maybe you even helped him when he had financial problems. tal vez aún hasta le ayudó cuando tenía problemas de dinero. But if you know that he's never heard the gospel and you never speak to him, you haven't been a witness, even if you lived a good life. Pero si usted sabe que él nunca ha escuchado el evangelio y usted nunca le ha dicho, usted no es buen testigo a esa persona. So yes, we must live a good life. Entonces sí, tenemos que vivir una buena vida, But in this passage, the point is not living a good life, the point is being a witness. pero en este pasaje el punto no es mantener una vida buena, sino ser un testigo que habla. And so a witness is someone who speaks. Entonces un testigo es una persona que habla. How shall they hear without a preacher? ¿Cómo van a oír sin un predicador? But sometimes we think that the word preach means what I'm doing today. Pero nos podemos poner a pensar que la palabra predicar simplemente se refiere a lo que está haciendo el pastor ahorita. So we think preaching is in the pulpit. Y nos ponemos a pensar que predicar sucede ante un púlpito, Preaching is in church. que la predicación ocurre en la iglesia. But actually, everyone is supposed to preach. Pero de hecho cada persona debe de predicar. That's why it says, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace. Por eso aquí dice cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. It doesn't say how beautiful is the pulpit of them that preach the gospel of peace. No dice cuán hermoso el púlpito de la persona que predica la paz. Because everyone is to preach. Porque cada persona debe de predicar. Now, the Bible does give a teaching on who should be the pastor or the overseer of the church. Ahora la Biblia sí contiene enseñanza sobre quién debería de ser el pastor, el que está encargado de la iglesia. And the pastor will often do a lot of preaching and teaching in the pulpit, yes. Y el pastor sí va a hacer mucha prédica atrás de un púlpito. And he may ask other people in the congregation to speak as well. Y tal le pida que otra gente de la congregación también predique. And he may invite people from somewhere else to preach as well and speak as well. Y también tal vez haya veces cuando invita a otra gente que entre para predicar también. But this command to preach has nothing to do with church. Pero este mandamiento para predicar no tiene nada que ver con la iglesia. It's a command to preach the gospel to every creature. Es un mandamiento para predicar el evangelio a toda criatura. And so, number one, a witness in every place. Entonces, número uno, un testigo a cada lugar. Number two, a witness to every person. Número dos, un testigo a cada persona. Number three, a witness that preaches. We must speak, not be silent. Número tres, un testigo que predica. Tenemos que hablar y no permanecer silencio. And then finally, let's go to Ephesians chapter 6. Y finalmente vamos a ir a Efesios capítulo 6. Efesios 6, Ephesians chapter 6, verses 14 and 15. de los versículos 14 hasta el 15. Actually, I'll just read verse 15. Y solamente vamos a leer el versículo 15. So, of course, Ephesians chapter Alright. 6, Ephesians chapter 6, verse 15. Efesios 6 y versículo 15. Now, of course, this whole passage is about putting on the armor of God. Y claro que este pasaje tiene que ver con usar la armadura de Dios. Now, I can't preach on all the passage tonight. Y no podemos predicar sobre todo el pasaje esta noche. But there's one piece of armor in here that many Christians ignore. Pero hay un pedazo de armadura que muchos cristianos ignoran. Many Christians will talk about the armor of God, Muchos cristianos hablan sobre la armadura de Dios, but there's one they forget.
pero hay un pedazo que se les olvida. And it's in verse 15. Y se encuentra en el versículo 15. It says, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Y dice, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. When you put on the armor of God, this is spiritual armor that you wear when you fight the devil. Cuando se pone la armadura de Dios, es armadura espiritual que uno se pone cuando va a hacer batalla con el diablo. The helmet of salvation is knowing for sure that you are saved. El yelmo de la salvación es saber con certidumbre que es salvo. And the breastplate of righteousness is living in obedience. Y la coraza de la justicia es vivir en obediencia. And when you sin, you ask forgiveness, but then you continue to live in obedience. Y cuando pecamos pedimos el perdón y luego continuamos en vivir con obediencia. The belt of truth is knowing what is true and what is not from the Word of God. Y luego tener los lomos ceñidos con la verdad es conocer la palabra de Dios. The sword of the Spirit is knowing what the Bible says when you are tempted, and quoting Scripture when the devil puts wrong thoughts in your mind. Y la espada del Espíritu es cuando usamos la palabra de Dios para combatir la tentación y cuando el diablo nos quiere tentar a hacer lo incorrecto. And the shield of faith is trusting in God no matter what is going on in your life when you have confusing thoughts, to keep your trust in the Lord. Y el escudo de la fe es cuando permanecemos en las promesas de Dios, cuando somos tentados a tener más atención a lo que está ocurriendo. Now think if you're going out to battle. Pero ahora pónganse a pensar si estás saliendo a la batalla. Back in the days when you did battle with the sword and with the shield. En los días antiguos cuando se hacía batalla con espada y con escudo. And you get up in the morning to go fight the Greeks or go fight the Romans or go fight the Persians. Cuando uno se preparaba para hacer la batalla contra los griegos, los romanos. And you come out of your tent and you tell your commander, I'm ready to go kill the enemy. Y cuando uno salía de su tienda le decía a su comandante, yo estoy listo para matar al enemigo. And he looks at you. Y él se fijaba en ti. And he says, okay, helmet, shield, breastplate, belt, sword, you're ready. Y el comandante se fija en ti y mira, ok, tienes tu yelmo, tienes la coraza, tienes tu escudo, tienes tu espada y tienes el cinto, estás listo. And then he looks down at the ground and he sees your bare feet and cute little toes peeking out. Pero luego se pone a mirar a tus pies y se da cuenta que estás descalzo y tus dedos pequeñitos están desnudos. Is he going to tell you, you know, there's going to be horses and sticks and stones on the ground, and there's going to be thorns, and there's going to be arrows flying everywhere, and there's going to be other soldiers with boots stepping everywhere, but you know you'll be okay with your bare feet. El comandante, ¿usted cree que le va a decir, pues cuando vamos a la batalla va a haber espadas, va a haber caballos, va a haber otros soldados con botas, va a haber flechas en el piso, pero con tus pies descalzos vas a estar bien? You're going to feel really stupid if you run out into battle and you go, oh, I stepped on a nail. Uno se va a sentir muy estúpido si va saliendo a la batalla y se lastima inmediatamente porque pisa en algo que está filoso. And while you're going like this, 15 arrows hit you and you fall over and die. Y mientras uno está brincando así, 15 flechas le va a pegar a uno y va a morir. And then they put you in the grave and they put a tombstone over your grave. Y luego te ponen tu sepultura y ponen luego la piedra sobre tu sepultura. And it says, here lies Mark Hunter. Y va a decir, aquí está Mark Hunter. He thought he could go into battle barefoot. Él pensaba que podía entrar a la batalla descalzo. You know, when you think about it, you wouldn't dare go into battle barefoot. Si usted se pone a pensar, no osarían entrar a una batalla descalzo. That's foolishness. Eso es tontería. Everything else won't do you any good if you have nothing on your feet. Todo lo demás no le va a hacer nada de bien si no tiene algo en sus pies. But you know, it's strange. Many Christians put on all of the armor except the shoes. Pero es muy extraño porque muchos cristianos se ponen todas las pies de la armadura, pero nada sobre sus pies. Because the Bible says, having your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Porque la Biblia dice, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Now remember, the other verse we read said, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace. Ahora recuerden que el otro versículo que leímos decía cuán hermosos los pies de los que anuncian el evangelio de la paz. Because you see, the only way you can be a witness is if you are prepared.
Porque la única manera que pueden ser testigos es si están preparados. If you came to be a witness in courtroom and you didn't know anything about what was going on, you would not be prepared. Si usted llegaría para ser un testigo en una corte, pero no sabía de qué es lo que estaba sucediendo, no sería un buen testigo. Because when you go into court, you have to know ahead of time what the case is and why you were there and what are the questions they're going to ask you. Porque cuando uno es testigo en la corte, tiene que saber en avance qué es lo que está sucediendo, cuál es la situación y cuáles preguntas le van a hacer. You need to be a witness that is prepared. Tiene que ser un testigo que está preparado. Otherwise, you might say the wrong thing and get yourself in trouble in court. De otra manera, tal vez diga la cosa que es incorrecta y se va a culpar a sí mismo. Or you could say something wrong and then the jury won't believe your testimony and then that person will be convicted. O tal vez diga algo que sea incorrecto y el jurado no le va a creer a su testimonio y la persona va a tener una decisión incorrecta. I want you to know something tonight. Quiero que entiendan algo esta noche. The world out there is the jury and they're watching us. El mundo allá afuera es el jurado y nos está mirando. The world is the jury and we are the witnesses. El mundo es el jurado y nosotros somos los testigos. And the jury is trying to decide, should I follow Jesus or should I not follow Jesus? Y el jurado está tratando de decidir, ¿debería de seguir a Jesús o no? And yes, they want to know if we are a credible witness. Y sí, quieren saber si somos un testigo creíble. They want to know if they can trust what we say. Quieren saber si pueden confiar en lo que vamos a decir. But also, they must hear our testimony or they will not know which they should decide. Pero también tienen que escuchar nuestro testimonio o si no, no van a saber qué decidir. But I share this principle about the shoes for a reason. Pero compartí este principio sobre los zapatos por una razón. See, for many years, I did not understand why every Christian needed to share the gospel. Porque por muchos años no entendía yo por qué cada cristiano tenía que compartir el evangelio. I believe this idea that some people have a special gift of evangelism, but everyone else doesn't need to feel obligated to share the gospel. Yo tenía la idea que hay gente que tiene el don de evangelismo, pero las demás personas no tenían que evangelizar. But if that were true, only the evangelists would need the shoes of the gospel of peace. Pero si eso fuera cierto, solo los evangelistas ocuparían para tener los pies calzados con siendo apresos del evangelio de la paz. But the Apostle Paul wrote about the gift of evangelism in Ephesians. Pero el apóstol Pablo escribió sobre el don del evangelismo aquí en Efesios. But then when he talks about the armor of God, he's talking to everyone in the church at Ephesus, not just the evangelists. Pero luego cuando está hablando sobre la armadura de Dios, está hablando a todos, no solamente a los evangelistas. But you see, the shoes are not the gospel, the shoes are the preparation Pero to share the entiendan, gospel. pero entiendan que el evangelio no son los zapatos, sino que los zapatos son ser preparados para compartir el evangelio. See, when you know that we are commanded to be a witness in every place, Porque cuando sabemos que somos mandados para ser testigos en cada lugar, when you know that we are commanded to be a witness to every person, cuando sabemos que somos mandados a ser testigos a cada persona, when you know that you are to be a witness that preaches, that speaks the gospel, cuando sabemos que tenemos que ser un testigo que predica, que habla del evangelio, then you will be a witness that is prepared. es entonces que seremos un testigo que está preparado. The reason that we are not prepared is because we don't understand that we are to be a witness in every place. La razón por la cual no estamos preparados porque no entendemos que tenemos que ser testigo a cada lugar. Even if I don't like Chicago, I need to be ready to testify in Chicago. Aunque no me guste Chicago, tengo que estar preparado para testificar en Chicago. Even if I am afraid of terrorists, I need to be ready to testify to the terrorists. Aunque le tenga miedo a los terroristas, tengo que estar preparado para testificar a los terroristas. Even if I don't like someone that I work with or my neighbor, I need to be ready to testify to them. Aunque a mí no me guste mi vecino o un compañero de trabajo, tengo que estar preparado para testificar a esa persona. Because I do not know if I will be the last time that person ever has a chance to share the gospel and be saved, to hear the gospel and be saved. Porque yo no sé si yo fuera la última persona que tiene la oportunidad para compartir el evangelio con esta persona para que sea salva. And if I am not prepared, I will not realize that I need to speak when I witness, not just be an example with my life. Y si no estoy preparado, no voy a entender que no nomás tengo que vivir una buena vida, sino también tengo que hablar. And so a witness that is prepared is someone who understands that we are called to be a witness in every place, to every person, and we need to verbally testify of Jesus Christ. Entonces un testigo que está preparado es un testigo que entiende que tiene que ser un testigo a cada lugar, a cada persona y uno que predica lo que está viviendo. But it's interesting that the Bible teaches us that we cannot defeat the devil unless we are prepared to share the gospel.
Pero es interesante que la Biblia nos enseña que no podemos derrotar al diablo aunque tengamos los pies calzados del apresto del Evangelio de paz. Because most people would think, okay, I understand when I have a negative thought, I need to quote scripture to defeat the devil. Porque hay gente que entienda que cuando tiene un pensamiento negativo tiene que citar versículos de la Biblia. Okay, when I am feeling discouraged, that's the fiery darts, and I need to trust in God with my shield of faith. Que cuando uno está desanimado, esos son los dardos del enemigo y ocupa el escudo de la fe para combatir eso. And if I am in sin, or if I need to obey God's word so that I can live the victorious Christian life. O si cuando uno está en pecado, que tiene que obedecer a Dios para tener la vida victoriosa en Cristo. But how is the devil going to defeat me if I'm not prepared to share the gospel? Pero ¿cómo puede derrotarnos al diablo nosotros si no estamos listos para compartir el Evangelio? But I've seen this happen many times. Pero sí he visto que eso sucede muchas veces. There is a situation where a Christian is being persecuted. Hay una situación cuando un cristiano está siendo perseguido. Maybe people are making fun of them at work. Tal vez la gente se está burlando de él en el trabajo. Maybe their relatives are attacking them. Tal vez los familiares le están atacando. Maybe it's a Christian in a public school and they're embarrassed that about their faith. Tal vez es un niño cristiano que va a la escuela pública y está siendo desanimado en su fe. And because they are not prepared to share the gospel, they end up disobeying God so that they do not get persecuted. Y porque no saben cómo compartir el evangelio, son derrotados por el diablo porque no saben cómo compartir este evangelio. And the more they are persecuted, the more they are made fun of, the more they retreat and they run and they hide and they don't want to shine their light anymore. Y con más tiempo que sufren esa persecución, más tiempo que van a pasar que se quieren huir, esconder y no quieren compartir este evangelio. If you are not prepared to share the gospel in every situation, you will be defeated by the devil. Si uno no está preparado para compartir el evangelio en cada situación, vamos a ser derrotados por el diablo. We see this in the life of Stephen. Vemos esto en la vida de Esteban. They brought him before the council, Trajeron a Esteban ante el concilio and he preached the gospel, y él predicó el evangelio and they killed him. y lo mataron. But then Paul was saved, Pero luego Pablo fue salvo and he died with the testimony of a Christian. y él murió con el testimonio de un cristiano. And so we see that if we are not prepared to share the gospel, we will be defeated by the devil. Entonces vemos que si no estamos preparados para compartir el evangelio, vamos a ser derrotados por el diablo. So God wants you to be a witness. Entonces Dios quiere que sean un testigo. Number one, a witness in every place. Número uno, un testigo a cada lugar. Number two, a witness to every person. Número dos, un testigo a cada persona. Number three, a witness that preaches. Tres, un testigo que predica. And number four, a witness that is prepared. Y cuatro, un testigo que está preparado. Let's pray. Oremos. Father in heaven, Padre en los cielos, I pray that you would teach us how to be witnesses. oro que nos enseñes cómo ser testigos. Help us to be sensitive to your Holy Spirit. Ayúdanos a ser sensibles a tu Espíritu Santo. Teach us how to be prepared. Ayúdanos cómo